Dios te bendiga, hermanos. Buenas noches. Hoy es viernes 2 de octubre y toca la reflexión de Mateo del 1 al 3. Y así, empecé así la reflexión. El Evangelio de Mateo describe la venida de Jesús, es decir, cómo vino y su misión. Y subraya el hecho que Jesús vino para todos los hombres, no solamente para los judíos, como él describe en el capítulo 28-19 de Mateo. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, es algo espectacular el nacimiento de Jesús, porque si vemos cuando leemos la Biblia, leemos el capítulo 1, dice, de la generación desde Abraham hasta David son 14. De David hasta la deportación de Babilonia, otro 14. Y de la deportación hasta Cristo son 14. Y son 42 generaciones que pasaron de las promesas que Dios mandará en El Salvador aquí a la tierra. Vemos que todo el transcurso de la Biblia en el Antiguo Testamento se ve más el momento de Éxodo, cuando Dios habló a Moisés, que dice que va a ser un tabernáculo. Aquí sentimos la presencia de Cristo, no en presencia física, pero en sombra. A esta época tiene la sombra de Cristo todo el tiempo. Ellos no olvidaron. Y ahorita ya tenemos la presencia física de Jesús que viene aquí en el mundo. Dice, en el versículo 22 y 23, dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese el dicho por el Señor, por medio del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Y aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías profetizó ya casi 2500 años aproximadamente. No sabemos exactamente, pero 2500 años. Y más allá vemos después en el versículo 2 vemos la visita dice el capítulo, dice la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarlo. Versículo 3. Oyendo eso, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. 4. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le pregunté de dónde había de nacer el Cristo. 5. Ellos le dieron a Belén de Judá, porque así es escrito por el profeta. 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no es la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vemos aquí en este capítulo muchas cosas que pasan. Primero, vemos que unos magos que vinieron del oriente vinieron aquí en el pueblo de Israel, vienen a la tierra hebrea. Y ellos, a lo mejor, como ellos tienen que pasaron con el rey, porque ellos como son los magos no son magos así que hacen magias así, no, son magos, son astrónomos, son gente de ciencia que estudia las estrellas, que estudia todos los fenómenos de los planetas. Pero no son astrólogos tampoco, ellos estudian los planetas por los fenómenos de la Tierra. Por otra parte, vemos que cuando el rey Herodes oyó que va a nacer un rey en Jerusalén, en Belén, él se turbó. ¿Por qué se turbó? Primero, no tiene la razón para turbarse, porque un niño es un niño, no puede pasar nada. Lo que pasa es que el enemigo le puso unos dardos y dice, este va a ser un rey.
y él te va a desplazar de tu trono, va a matar tu familia. En plus, muchas cosas. Aparte, vemos que los sacerdotes también, ya los sacerdotes y los escribas se tombaron también de la venida, porque por ellos va a ser un cambio radical. Ellos pensaban que se va a hacer un cambio radical para ellos, un rey. Aparte, ellos estaban bajo la dominancia de los romanos. Ellos no estaban libres de ser que quieres. Dice, si viene un rey, Herod dice, primero me va a quitar mi trono. Y los sacerdotes dicen, a lo mejor no va a ser igual como Herodes, no podemos hacer todos los que queremos. Ellos se tomaban por eso. Y que Herodes puede perder los sacerdotes perder su autoridad sobre el pueblo. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los judíos pensaban que va a ser un rey como David, como Salomón, como muchos reyes que pasaron antes de Jesús, pero no fue así. Jesús vino en son de paz, no vino por pelear, no vino a dar la paz a todos. Y vemos que en el versículo 7 dice entonces Herodes, llamando en lo secreto a los magos de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de las estrellas, y diciendo, y enviándola a Belén, id allá, averiguad con vigilancia acerca del niño y cuando la haya, hacedme lo saber para que yo también vaya a la adorar, que la adore. Cuando dice en secreto los magos, indago quiere decir averiguar así discretamente, sin divulgar nada. Y la aparición de la estrella. Los magos no son, como dice el ratito, los magos, ellos estudiaban las estrellas, por eso ellos se guiaron a la estrella que vieron, porque dice que como en el Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así, y las estrellas no son puntitos luminosos que vemos en el cielo, así que Dios ha puesto porque se ve bonito, esas estrellas tienen significado. Primero, por los magos, por ver hay dos estrellas mayores, la luna y el sol, que rige todas las temporales de season, el invierno, el verano, el otoño y la primavera. Y la estrella que vino es una estrella aparte, es la estrella no fue una casualidad que los magos vieron la estrella. Las estrellas no son aquí con un propósito. Aparte, las estrellas guiaban a los marinos cuando estaban en el medio del mar. Lo vimos en un viaje de Pablo, cuando se perdieron 3 días en el mar. Dice que el mar estaba oscuro, que no había estrella, que no había nada por guiarse. Las estrellas son por guiar, no por les adorar, ni por... en el versículo 11 dice, y al entrar a la casa vieron al niño y su madre María, y posándose lo adoraron, abriendo sus tesoros. Le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. 12. Pero siendo avisado por revelación sueño, pero no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí dice, a contrario de lo que mucha gente cree, el niño, si el niño nació en el pesebre, nació este día, pero los días siguientes y estaba en casa, estaba el mesón. Por eso los magos que lo vieron no llegaron a la misma noche que él nació, vinieron casi 2 semanas después, porque el camino estaba más largo. Y después aconteció que cuando los magos tuvieron la revelación
que como Herodes manipulaba algo, quiere hacer algo al niño. Parce que ellos en visión, Dios les avisó en visión que ellos no regresen por el mismo camino, justement pour no toparse con Herodes, pour éviter Et a Josué, Dios le avisó en sueño que se va a la tierra de Israel. Y dice que ella se quedó a la tierra de Israel hasta que Herodes murió, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta Oseas 11:1, y de Egipto llamó a mi hijo. Una pregunta es, ¿de dónde vinimos nosotros? ¿De dónde nos llamó Dios? ¿Cómo estábamos antes? ¿Ah? Y ahorita estamos uno de sus hijos. Pero si recordamos el camino de donde vinimos y a dónde vamos. Parce que Egipto représentait la esclavitud, la ficción y la opresión. Hermanos, tenemos que ser prudentes a todos que hacemos. Ahorita que estamos en una época difícil, tenemos que agarrarnos más de las palabras de Dios, leer más la Biblia, estar más en ayuno, más en oración, porque Dios viene pronto. Y ese no es nuevo. A veces uno dice de muchos años, hace 20 años que lo escucho. Pero ahorita ya la palabra se cumple. Todos los tiempos se cumplen y Dios está aquí cerquita. Y hermanos, Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Hasta pronto.